Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Saludos y bendiciones a todos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy aquí una vez más por la gracia y misericordia de Dios para compartirles un mensaje sin duda relevante e importante, y que sería muy bueno reflexionar y prestar atención a este mensaje y reflexionar acerca de él y tomarlo muy en serio, porque este mensaje que les comparto en esta hora es un mensaje fundamentado y que emana realmente de la bendita palabra de Dios. El mensaje que yo les quiero compartir en esta hora es el siguiente, y lo he titulado de la siguiente manera: realmente vivimos días malos, tal como lo predice, o tal como lo predijo y lo predice la bendita palabra de Dios. Días malos, ¿por qué? No porque Dios así los haya hecho, sino porque el ser humano se ha desviado tanto de la verdad, se ha alejado tanto de Dios, y el mal, debido a ello, está tomando fuerza y parece estarse apoderando del mundo entero. Maldad, la maldad está hasta el tope en el mundo, por donde quiera. La violencia está hasta el tope, por donde quiera en el mundo entero. El engaño, la mentira, la traición, los homicidios, asesinatos. El peligro es latente por todos los lugares. En el mundo ya no hay lugar seguro. En el mundo todos peligramos. El mundo va de mal en peor, y las cosas aquí en el mundo no mejoran, lamentablemente empeoran, como lo predijo la palabra de Dios también. Vivimos realmente días malos, tal como lo predice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios predijo este tiempo y de cómo iba a ser este tiempo final. La Biblia nos dice, o más bien Dios nos dice a través de su palabra, la Biblia, que en los posteriores tiempos, los tiempos serían realmente peligrosos, altamente peligrosos. Y lo estamos viendo. A nosotros nos está tocando ver con nuestros propios ojos el cumplimiento de la palabra de Dios. Y la verdad es que muchas de las veces esto sí es un tanto aterrador. Es un tanto perturbador, y querramos o no, el temor nos acecha a los seres humanos. Cada día hay más maldad, cada día hay más delincuencia,
Cada día hay más extorsiones. Cada día hay más hombres amadores de sí mismos que no les importa dañar a quien sea por tal de tener y más tener. Todos quieren tener el poder. Todos quieren ser amos y señores del mundo. Todos quieren estar arriba y nadie quiere estar abajo. Y por estar arriba, a cualquiera humillan, a cualquiera sobajan, a cualquiera pisotean, no importando cuánto daño le hagan a ese hombre, a esa mujer, a ese matrimonio, a esa familia, a ese ser humano. Se está cumpliendo lo que dijo el Señor Jesucristo por ahí en San Mateo 24:12, si no me equivoco. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriaría. Y lo estamos viendo y lo estamos viviendo, hermanos, hermanas. Realmente vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos malos, días malos. Porque el ser humano así los está haciendo, con sus acciones, con sus decisiones, con sus malas acciones, sus malas decisiones, malas determinaciones, por su avaricia. Estos días que nos ha tocado vivir se han hecho días malos, días difíciles. Pero esto no nos dice otra cosa más que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Y la Biblia nos predice todo esto, pero también la Biblia nos aconseja. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios entre todos nosotros los seres humanos en esta tierra, en este mundo. Y así como en la Biblia encontramos con anticipación prediciéndonos cómo iba a ser este tiempo, y que ahora ya no solo lo leemos, sino lo vemos y vemos que se cumple la palabra del Señor. Pero no solamente esto hace la palabra del Señor. La palabra de Dios nos previene, nos habla a tiempo, nos trata de prevenir, de apercibir, y también nos enseña, aconseja cómo enfrentar los tiempos peligrosos, los tiempos finales, los tiempos difíciles, los días malos. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice Efesios 6:11: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice Efesios 6, versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Si queremos mantenernos firmes y en una correcta postura como cristianos verdaderos, como hijos de Dios, debemos hacer una cosa: vestirnos de toda la armadura de Dios.
Si nos vestimos de la armadura de Dios, aquí nos dice la palabra del Señor que podremos contra todas las acechanzas del diablo. El enemigo, el diablo, por mucho que haga y por estrategias muy sofisticadas que emplee para engañarnos, no lo logrará. No logrará engañarnos, ni confundirnos, ni arrastrarnos, ni involucrarnos, y ni dañarnos. Pero eso sí, hay que vestirse de la armadura de Dios. Si no lo hacemos, si no nos vestimos de la armadura de Dios, seremos arrastrados por el mal, por el enemigo. Aun cuando no querramos, aun cuando pongamos resistencia, por nuestra propia cuenta, no resistiremos el mal. Nadie resiste el mal por su propia cuenta. Nadie puede resistir al enemigo por su propia cuenta. Por eso, por ahí el apóstol Santiago dijo: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Pero hay que someterse a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, es cuando realmente nos llenamos de Dios. Nos llenamos del Espíritu Santo. Nos llenamos de la presencia de Dios. Nos llenamos del poder de Dios. Y cuando estamos llenos del poder de Dios, podemos contra todo enemigo espiritual. Podemos contra toda acechanza del diablo. Dice más que tomemos la armadura de Dios, que nos vistamos de la armadura de Dios para que resistamos en el día malo y para que podamos mantenernos firmes hasta que todo esto acabe, hasta que todo esto pase. Efesios 6:11 nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios para que podamos, para contra todas las acechanzas del diablo, y que no seamos arrastrados por él. Efesios 6:13 dice que tomemos la armadura de Dios para que resistamos en el día malo y para que nos mantengamos firmes. En el momento de la lucha, de la adversidad, de la prueba, del ataque, de la acechanza, que nos mantengamos firmes y al final salgamos triunfantes y victoriosos sobre el mal. Realmente vivimos días malos, y tal vez exagere, pero vivimos días muy malos, días terribles, días de engaño, de confusión. La confusión está hasta el tope. El engaño está hasta el tope, como decimos. El mal, por donde quiera, está hasta el tope. Está terrible. Parece que ni por dónde voltearnos. Por donde quiera que volteemos, maldad por mayoreo, pecado por mayoreo, engaño por mayoreo, falsedad por mayoreo, traición por donde quiera la hay, violencia, delincuencia por donde quiera hay, y por mayoreo. Vuelvo a repetir, ya no hay lugar seguro aquí en el mundo. Lo único que nos queda seguro aquí en el mundo es Dios, y escondiéndonos y asegurándonos en Él. Aquí ya no hay nada seguro.
Aquí ya no hay nadie seguro más que nuestro Dios todopoderoso, nuestro Creador, el único Dios verdadero. Para enfrentar el mal y para poder vencerlo necesitamos vestirnos de Dios. Muchos están enfrentando el mal, pero sin Dios. Y están siendo avergonzados. Están siendo derrotados. Vuelvo y repito, el mal es más fuerte que nosotros sin Dios. La maldad, la violencia, la delincuencia, el enemigo, el diablo es más fuerte que nosotros si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Hay mucha gente que quiere el bien en este mundo y lo está procurando, y algunos valientemente están enfrentando el mal, la violencia, la delincuencia, la maldad, lo malo. Pero lamentablemente no logran vencer el mal. No logran acabar con el mal. Y sin Dios jamás lo lograrán. Es importante, urgente y necesario que nos llenemos de Dios, nos llenemos del Espíritu Santo, para que con la ayuda de Dios ahora sí le demos batalla al mal, al enemigo, y lo enfrentemos. No con nuestro propio valor, sino con el valor de Dios en nuestra vida. Es muy urgente y necesario llenarnos de Dios. Pero antes tenemos que consagrarnos, que santificarnos, que limpiarnos, que apartarnos de todo lo malo nosotros, para que Dios nos pueda llenar de su Espíritu Santo, y entonces sí podamos enfrentar todo tipo de maldad, todo tipo de mal, al mismo enemigo, y que podamos ganarle la batalla, que podamos ganarle la guerra. Necesitamos, al menos todos los cristianos del mundo entero y los siervos de Dios, necesitamos levantarnos en ayuno y oración. Ayuno y oración, porque eso fue lo que nos dejó dicho Jesús por medio de su palabra. San Mateo 17:21 dijo Jesús: este linaje con nada puede salir sino con solo oración y ayuno. Y San Marcos 9:29 algo parecido dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Necesitamos meternos como cristianos, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Necesitamos empaparnos de oración, de ayuno, de comunión con Dios, de poder de Dios. Solo así podremos vencer el mal. Solo así podremos anteponernos para contra el mal y ganarle al mal en el nombre de Jesucristo. Mire, quiero leer para ustedes o con ustedes lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 13 los versículos 15 al 18. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18. Si usted tiene la Biblia al alcance, tómela, busque la cita. Efesios capítulo 5, carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 5, versículos
15 al 18, que dice de la siguiente manera, dice así la palabra de Dios: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y terminamos con el versículo 18, que dice de la siguiente manera: y no os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, mas sed llenos de Dios, mas sed llenos del Espíritu Santo, mas sed llenos de la presencia de Dios. Hoy más que nunca, con lo que vemos pasando, sucediendo a nuestro alrededor, que, vuelvo a repetir, a veces nos es un tanto aterrador, atemorizante, deberíamos de vernos en la necesidad de buscar con afán, pasión y esfuerzo y entrega y con todo corazón la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo, hablando a los efesios, les exhorta y a la vez los aconseja y les dice: mirad pues cómo andéis avisadamente. No, dice, no como necios, mas como sabios. Anden a las vivas, en otras palabras, quiso decirles. Anden a la expectativa, alertas, bien despiertos espiritualmente. No se confíen de nada y de nadie, solo de Dios. No crean todo, créanle a Dios. No se dejen engañar por nada y por nadie. Créanle solo a la palabra de Dios. Dice aquí el apóstol Pablo a los efesios: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Necesitamos sabiduría, pero no cualquier sabiduría, necesitamos sabiduría de Dios. Sabiduría y ciencia de Dios es lo que estamos necesitando demasiado. Por ahí el profeta Moisés, en el Salmo 90:15, si no me equivoco, el profeta Moisés le dice a Dios, con forma de pedido, con forma de oración: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Eso deberíamos estar procurando: sabiduría de Dios, ciencia de Dios, conocimiento de Dios y poder de Dios, temor de Dios. Dice el versículo 16, dice: redimiendo el tiempo, quiere decir aprovechando bien el tiempo, aprovechándolo hasta el máximo. Dice más: porque los días son malos. Y si no sabemos aprovechar la vida y el tiempo que Dios nos concede y permite, nos da, para buscarle, para seguirle, para servirle, para amarle, para obedecerle, para hacer su voluntad, para llevar a cabo su verdadera y perfecta obra, para tener una buena, real, íntima comunión con Él, con Dios. Si no aprovechamos la vida y el tiempo para reafirmar una real, verdadera, buena y sólida relación con Dios, si no aprovechamos bien la vida y el tiempo que Dios nos permite y concede y nos da para tener y mantener una real e íntima comunión con Dios,
estamos desperdiciando el tiempo y la vida, y al final, pérdida total, pérdida segura. De nada habría valido el haber vivido en esta tierra y el haber tenido la oportunidad de salvarse, y el no haber aprovechado el tiempo y la vida para salvarse por medio de Jesucristo, buscándolo a Él, sirviéndolo a Él y siguiéndolo a Él. Pero si no lo hacemos así, estamos desperdiciando el tiempo. Si nos ocupamos en tantas cosas materiales, terrenales y pasajeras, pero descuidamos lo espiritual, descuidamos lo concerniente a lo eterno, descuidamos lo concerniente a Dios, a la salvación, a la vida eterna, si descuidamos nuestra comunión con Dios y relación con Dios, estamos despilfarrando la vida como la despilfarró el hijo pródigo, y acabó perdiéndolo todo. Ojalá y nos pasara como el hijo pródigo, que después de que despilfarró todo, reaccionó, reflexionó y se arrepintió y todavía ganó, y ganó mucho. Ojalá y así nos pasara a nosotros, porque muchas de las veces no aprovechamos bien la vida que Dios nos da. Muchas de las veces no aprovechamos bien el tiempo que Dios nos da. Decimos que lo aprovechamos a nuestra manera y a nuestra forma, y en lo que creemos que es aprovechar la vida y aprovechar el tiempo. No. Debemos aprovechar la vida para asegurar el futuro eterno de nuestra alma con Dios. Redimiendo el tiempo, dice Pablo a los Efesios. Redimiendo el tiempo, aprovechando muy bien el tiempo, porque los días son malos. Y si no estamos a las vivas, y si no estamos alertas, y si no nos estamos realmente invirtiendo en lo que realmente vale la pena, en Dios, el mal nos va a acabar arrastrando y perdiendo para siempre. El mal nos va a acabar arrastrando y condenando eternamente. Por eso sigue diciendo Pablo a los Efesios, del versículo 17 de Efesios 5, dice: por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Jesucristo dijo en cierta ocasión: sean sencillos como palomas y prudentes como las serpientes. Tenemos que procurar la sabiduría de Dios en nosotros y hacer uso de esa sabiduría que Dios nos da. Hacer uso correcto de esa sabiduría que Dios nos da. Pero para esto necesitamos tener a Dios aquí en nuestro corazón, en nuestra vida, y dejarle que Él gobierne nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y que le dejemos a Él el timón de nuestra vida totalmente, que le dejemos a Él el volante de nuestra vida totalmente, que dejemos que Él sea quien maneje nuestra vida y guíe nuestros pasos. Por tanto, dice Pablo aconsejando a los Efesios y ahora a nosotros: por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y mire lo que nos acaba diciendo el versículo 18. Dice: y no os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución. Aquí creo que es una figura
y debemos de saber entenderla y comprenderla. Si lo parafraseamos, podemos decirlo de la siguiente manera: y no se dejen absorber por todas las cosas materiales, pasajeras y terrenales. No se dejen absorber por todo eso, que un soplo y se les va a ir de las manos. Así como lo lograron, así se les puede ir de las manos en cualquier momento, en un instante. Dice: y no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución. No se afanen desmedidamente de las cosas terrenales, materiales, pasajeras. Creo que mientras estamos aquí tenemos que procurarlas, pero no con afán desmedido. Tenemos que procurarlas, pero no al punto de que nos invirtamos completamente en ellas y que no nos dejen tiempo ni oportunidad de buscar a Dios como se debe. Las cosas materiales no nos deben de privar de buscar afanadamente la presencia de Dios y de seguir a Cristo. No. Las cosas terrenales, materiales, mientras estamos aquí, no es necesario buscarlas, procurarlas, pero no es lo principal, ni lo primero, ni en lo que debemos poner toda nuestra afán y toda nuestra vida. No se nos olvida lo que dijo Jesús por ahí en San Mateo capítulo 6, versículo 33. Dijo Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas estas cosas materiales, terrenales y pasajeras que les hagan falta, dijo el Señor, os serán añadidas, vendrán por añadidura. Dijo el Señor: busquen lo eterno, procuren lo espiritual, procuren la salvación, su salvación. Procuren la vida eterna. Procuren la comunión con Dios. Procuren la relación con Dios. Procuren la presencia de Dios. Procuren el Espíritu Santo para sus vidas. Procuren tenerlo realmente en sus corazones, al Espíritu Santo. Procuren tener una buena y sólida relación con Dios, una buena e íntima comunión con Dios. Y manténganse así, dijo Jesús, y todo lo demás que les haga falta, después de lo realmente importante, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás os será añadido. Todo lo demás quiso decir Jesús: Dios se los proveerá, yo se los proveeré. Pero lo primero, buscar a Dios e invertirnos en Él. Buscar a Dios y afanarnos, pero por Él. Que debiéramos estar afanados, sí, pero no por las cosas de esta vida, no por las cosas terrenales, sino por las cosas espirituales, por las cosas eternas, por la salvación, por la vida eterna, por el perdón, por Dios mismo. El consejo es: y no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución. Quiere decir, y no se afanen desmedidamente por las cosas pasajeras, por las cosas terrenales, por las cosas materiales, que un soplo y se las lleva el viento. No se afanen en eso. Por ahí el Señor Jesucristo, en el mismo capítulo 6 de San Mateo, en el Sermón del Monte, dijo por ahí: no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan. Y dio el consejo sabio: mas haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, dijo Jesús, ahí estará vuestro corazón. Si la afán la ponemos en lo pasajero, en lo terrenal, en lo material, aquí también va a estar nuestro corazón entregado. Pero al final será pérdida total. En la eternidad no tendremos nada bueno. En la eternidad no tendremos ninguna ganancia. Aquí tal vez pudiéramos lograr con mucho esfuerzo ganancia terrenal, ganancia material, ganancia pasajera. Pero ¿de qué nos va a servir si en la eternidad no vamos a tener nada? Hagamos tesoros en el cielo. Invirtamos en el cielo. Invirtamos e invirtámonos en el reino de Dios. Y estaremos haciendo tesoros reales para disfrutarlos eternamente con Dios en el reino de los cielos. Y no os embriaguéis de vino, en el cual hay disolución, dijo Pablo a los Efesios. Y añadió, mas sed llenos de espíritu. Mas llénense del Espíritu Santo. Mas llénense de Dios. Llénense de su presencia. Llénense de su poder. Llénense de su amor, de su gracia, de su misericordia. Llénense. En una palabra concisa y concreta, llénense de Dios. Vístanse y revístanse de la armadura de Dios. Llénense del poder del Espíritu Santo. Dejemos todo afán terrenal, material y pasajera. Y pongamos nuestro afán en el cielo. Pongamos nuestro afán en Dios. Pongamos nuestro afán en la vida eterna. Pongamos nuestro afán en la salvación. Pongamos nuestro afán en una real e íntima comunión con Dios. Pongamos nuestro afán en una real, buena y sólida relación con Dios. Pongamos nuestro afán en estar bien y a cuentas con nuestro Dios. Pongamos nuestro afán en estar bien preparados, apercibidos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, o para cuando Dios nos llame a cuentas individualmente. Realmente vivimos días malos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos finales. Tal como la Biblia lo predijo, tal como Dios lo predice en su palabra. Hermanos, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo buscando a Dios con todo nuestro corazón y sirviéndole con toda el alma y amándolo con todas nuestras fuerzas por sobre todas las cosas. Les dejo con el mensaje, hermanos, hermanas, compártalo si quiere y puede, que alguien más por ahí le llegue el mensaje, alguien más reflexione y alguien más recapacite, y alguien más se levante, alguien más sea alertado, alguien más se aperciba, alguien más se prepare y alguien más entienda que su mejor inversión no es en lo de aquí, sino en lo del cielo, en Dios. Dios les bendiga a todos y les guarde. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, 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 amén.